Encuentros cercanos. Y es un motivo especial, queremos celebrar un hecho que es bien importante. Ayer se estrenó la película documental Aidé y el pez volador. Una película que hay que ver, está disponible, ahí lo podemos ver en una página que se llama Miradoc, www.miradoc.cl, ahí la están viendo, y que nos va a sorprender. Es una película increíble, muy recomendable para ver en familia además, es importante hacerlo así. Así que, nada, en este momento estamos conectándonos con las invitadas de hoy día, muy especiales todas. Va a estar con nosotros la protagonista del documental Aideo Reuter, Alejandra Matus, periodista, que es muy importante en esta historia. Ya van a ver por qué. Y también la directora del documental, de la película, Pachi Bustos. Y además la abogada Paz Becerra, que va a tener muchas cosas interesantes que compartir con nosotros hoy día en este programa. Vamos a partir entonces con Aidé, que está por ahí. No sé si la veo. Aidé, ¿no está? ¿Cómo no va a estar Aidé? Sí, está. Po. No me veo, parece. Ahí estoy. Hola. Buscando. Hola. Pero aquí estamos. Hola, Aidé, ¿cómo estás? Claro, y ahí vemos que Alejandra también está conectada, así que vamos a integrarla inmediatamente a la conversa. Qué gusto verlas, chiquillas, y saber que estamos celebrando este acontecimiento, la verdad, tan esperado, porque es una película que se debería haber estrenado hace mucho tiempo, y diversas circunstancias que ya conocemos, que ocurrieron en nuestro país, y también en el mundo entero lo retrasaron, pero bueno, estamos aquí ya para conversar con ustedes. Ahí está Alejandra, gusto saludarte, Alejandra. Igualmente. Que ha sido también muy importante en este periodo en que estamos haciendo un trabajo que no se hace normalmente, que es el periodismo de investigación, y que en esta pandemia ha sido tan importante para visibilizar cosas que siempre se tratan de ocultar, a veces por diversas razones y factores políticos. Así como también la realidad que muestra esta película se ha intentado y permanentemente se intenta ocultar también, como es el tema de la tortura en el caso de mujeres. Hay que decir que hoy día estamos en el Día Internacional de la Defensa de las Víctimas de la Tortura. Entonces, también es un día especial en ese sentido para conversar. Y partir, Alejandra, que nos cuentes un poco cómo te conectas tú con esta historia de Aidé.
¿eh? Y te queremos sacar el jugo en esta primera media hora porque sabemos que después tienes que dejarnos, así que te damos la palabra en primer lugar. Bueno, Lindo. Bueno, la historia de Aide. En el año 2004 yo conducía el medio Plan B, que fue un medio más que existió más por voluntad, por voluntarismo, diríamos, que por haber tenido los recursos para sustentarlo. Y entonces se divulgó ese año, se entregó el informe sobre la tortura y la prisión política, el llamado informe Balich 1, que tuvo como particularidad que tanto los nombres de los denunciantes como los nombres de los denunciados no eran parte del informe y se estableció un silencio al respecto. Entonces, ese año yo ya venía de alguna manera sensibilizada por el tema de la particularidades de las torturas hacia las mujeres. Se habían hecho algunos estudios o algunos informes sobre mujeres embarazadas, sobre todo detenidas desaparecidas. Y me propuse como una manera de graficar el horror de la tortura, buscar casos de mujeres embarazadas que hubieran sufrido tortura. En esos años se estaba discutiendo, para que nos pongamos en contexto, la ley de divorcio recién en Chile, y había un discurso conservador muy pro mujer desde una perspectiva, por supuesto, conservadora. Y a mí me parecía que la tortura hacia las mujeres era como la mayor traición a ese propio discurso. Entonces, gracias a la ayuda de antiguas fuentes periodísticas, me enteré que habían unos cuantos casos, pero no tenía acceso a las personas en particular, y aquí quiero hacer también una mención y un homenaje a Rodrigo de Arteaga Beitia, que acaba de fallecer de COVID hace unos días, un gran amigo que en ese momento era jefe de comunicaciones de investigaciones, y a quien le pedí ayuda para conectarme con Aide. No recuerdo ya la verdad cómo salió la conversación, si él la conocía o si él me propuso el nombre o yo les dije lo que estaba buscando, no sé cómo fue, pero la cosa es que él me dio el teléfono de Aide, y yo la llamé, le pedí una cita y fui a entrevistarla sin saber que esta era la primera vez que ella contaba su historia, referida a este aspecto en particular. Fue una entrevista muy estremecedora para mí como entrevistadora, pero también para ella contar esta historia. Recuerdo que estuvimos, no sé, 2 o 3 horas juntas conversando, y yo tomé notas de esa entrevista, y después volví a la redacción, escribí, también lo he contado aquí, haciendo caso omiso de una instrucción que uno siempre recibe en las escuelas de periodismo, de no mostrar lo que uno escribe al entrevistado. Claro. A mí me pareció que hubiera sido un abuso de poder no hacerlo, sobre todo porque no había grabado, entonces quería estar segura de que había, en mi transcripción la había reflejado bien en su testimonio. Ella me devolvió la entrevista con unas pequeñas correcciones y la publiqué. Lo que no hice fue preguntarle ni consultarle, porque la verdad que ni siquiera se me ocurrió, porque esas es como las decisiones que se toman después de qué va a ir en portada, y decidimos, el equipo que teníamos decidimos poner el caso de Aide en portada con una foto de ella y el título Perdí mi guagua por torturas de la Armada.
Y ahí yo creo que puede entrar Aide para que cuente cómo continúa esta historia. Porque Aide, tú al principio reaccionaste, digamos, te tocó mucho esa publicación. ¿Cómo? Bueno, en la película se ve, pero puedes contarlo ahora. Es que la verdad es que la Alejandra se olvida, pero en realidad yo pedí expresamente que no me pusiera en portada, digamos. A ver, aclaremos una cosa. Cuando ella tuvo la maravillosa manera de acercarse después de gente que me había llamado siendo sumamente brutal, o sea, antes de siquiera decirme buenos días, me decían, dígame cuántos perros la violaron al teléfono. Entonces yo no sabía si estaban agrediendo, pero evidentemente era una agresión, digamos. Llamó Alejandra dijo su nombre, fue muy serena, muy clara, expresó cuál era el medio que representaba lo que se proponía hacer, y en virtud de ello es que yo le di la entrevista, pero en realidad mi objetivo para dar esa entrevista era, qué bien, entonces ahora los dirigentes vamos a tener la oportunidad de hablar sobre las mujeres presas políticas. Nunca, hasta que la Alejandra comenzó a entrevistarme, nunca yo tuve, ni siquiera durante la entrevista, tuve la intención original de hablar de mí. Nunca lo había hecho, no tenía ninguna disposición a hacerlo, y lo que es más, durante décadas yo ya había desarrollado un mecanismo que me permitía hablar de la A a la Z respecto de las leyes que estaban mal, respecto de lo que el Estado chileno había hecho, respecto de lo que nos había sucedido, etcétera, etcétera, como dirigente, no como mujer que había sido objeto de aborto forzado en tortura, entre otras cosas. Okay. Y entonces, mi amiga se le ocurrió ponerme en portada, y además con ese titular tan personal, y a mí me dieron 3 ataques surtidos y decidí, sin hacer ningún gran escándalo, pero no dirigirle nunca más la palabra hasta muchos años después. Y efectivamente ocurrió así, ¿eh? Así fue. Claro, pero yo no me enteré que ella estaba enojada. Obvio, ¿cómo te iba a enterar? No, claro, no. De hecho, el plan B cerró poquito después, así que, digamos, estábamos como metidos en nuestras propias tribulaciones. Y bueno, yo después trabajé, después de cerrar el plan B, bajé un rato la cortina del periodismo y me fui a trabajar como jefa de prensa del Ministerio del Trabajo. Y después postulé una beca y me vine a Estados Unidos y digamos, perdí contacto con la historia y también con Aide, digamos, no. Sí. Yo pensaba que la había hecho la raja. Claro, entonces, claro. Y después, 10 años después, un día me llama Aide, o no, me contactó por Facebook, no me acuerdo, por Facebook parece que fue, y me dijo que nos juntáramos, que teníamos algo que conversar. Nos juntamos, a mí me pareció que fue un encuentro súper cariñoso, amable, donde ella me contó esta historia, pero también tenía un lugar secundario en nuestro encuentro. Yo tampoco me di por enterada que estaba enojada hasta que vi el documental. No me di cuenta de la magnitud del enojo hasta el documental, pero ya como que pasamos del rato, del chiste y digamos, y de todas las cosas que pasaron, porque además fue la policía después a tocar su puerta para entrevistarla como víctima y ella no había presentado ninguna denuncia judicial, nosotros tampoco. Llegó una policía a preguntar por ella y ella dijo que ella no era, entonces digamos, pasaron como muchas cosas así, y de las que nos reímos también en ese minuto con el paso del tiempo. Y nos concentramos en este señor que había presentado una querella judicial sin conocer
ni a Aide, ni a mí, ni a nadie que nosotros conociéramos, tampoco era una persona que uno dijera, es el Nelson Caucoto, el Roberto Carretón, digamos, gente a la que uno normalmente tuviera saltado al tiro. Era un señor Vicente Bárcena, que nadie, ninguna de nosotros conocía. Y el resultado, o sea, cuando hablé con Aide, y Aide lo que quería contarme es que esa acción judicial no solamente se había presentado, sino que había sido acogida a tramitación, había avanzado, había llegado a manos de un juez, y me parece que ese era el momento en que además habían dictado los primeros autos de procesamiento. O sea, era el milagro hecho realidad, no solo por el hecho de quien la presenta, que normalmente una razón así de secretaría para que no se acepte una querella es que no la presenta en nombre de la víctima, sino que en nombre de la sociedad. Ya eso era inaudito. Pero además un caso de tortura que en Chile, hasta ese minuto por lo menos, en general no se perseguían judicialmente, y yo creo que todavía no se persiguen en la manera que deberían perseguirse, y la justicia o el tema de la justicia transicional, las violaciones a los derechos humanos se habían demarcado en detenciones con desaparición y muertes. La tortura había quedado, digamos, de hecho, este informe Balich era una manera de reconocer ese delito, pero de impedir al mismo tiempo que se convirtiera en un tema judicial. Entonces, que este caso hubiera avanzado de esa manera era de por sí un milagro. Y entonces a ellos le pregunté, bueno, ¿y ya sabes quién es? ¿Lo contactaste? No, me dijo, no sé quién es. Y ahí nos pusimos a la tarea de contactarlo, cosa que hicimos con relativa rapidez, a través de buscarlo por internet, por Twitter, por Facebook. Llegamos a una dirección. Y fuimos a esa dirección. El señor no estaba, la casa parecía abandonada, pero le dejamos una notita en el candado. Y milagrosamente él nos respondió, y así fue como lo conocimos un 11 de septiembre con la ciudad bombardeada de bombas lacrimógenas, y nosotras totalmente despistadas también de la fecha, llegamos a tomar tecito con don Vicente. Qué increíble ese personaje, porque bueno, aparece en la película don Vicente, y es parte de una cadena bien impresionante, porque es una cadena como de afortunadas e improbables coincidencias que terminan en otra cosa muy improbable, que es como que se haga una película en Chile sobre estos temas. Y tú comenzaste a hablar o sea, nombraste a Rodrigo, de Tahuaytía, que es parte, que es como la primera bolita quizás que desencadena una serie de estos acontecimientos a una persona que muy importante además en el periodismo. Fue director del boletín de la solidaridad. Y claro, a mí también me tocó conocerlo brevemente, pero una gran persona además. Entonces, bueno, y que acaba de fallecer por COVID. Muchas personas se nos están yendo por esta pandemia, y personas todas muy valiosas. Y algunas las conocemos, otras no, pero están ahí, son todas. ¿Puedo agregar algo? Sí, Quiero decir algo. Tal vez la Alejandra no lo sepa, pero a mí lo que me sucedió fue que cuando el ministro Solís cerró la investigación, porque ya eran al principio 10 los inculpados y se empezaron a morir, me dijo, mire, seguimos investigando y aquí ya no le va a quedar ninguna persona a quien responsabilizar. Entonces dije, bueno, ya, como usted diga, ministro, y se cerró la causa, y ahí tuve acceso al sumario. Lo que vi cuando tuve acceso al sumario fue algo completamente desconcertante. Ahí lo que había era una página de presentación, y la única línea argumental real era que había este señor adjuntado el artículo de la Alejandra. Eso era lo que había ahí. Y entonces yo, que había estado con mi largo enojo en silencio, un enojo además, como tú podrás ver, absolutamente desconocido por la culpable. En ese sentido, un enojo inútil, porque además no servía para nada. Pero bueno, está enojada. Y bueno, lo que hice fue pedirle al ministro que me diera acceso a una copia. La imprimí, qué sé yo, la puse linda, con anillitos, con
con tapita, con la cuestión, y eso se lo llevé de regalo a Alejandra, porque la verdad es que dije, ya, ok, puedes estar enojado de Reuters, pero para, o sea, ¿cuántas veces un periodista lanza rosas en el mar y de vuelta en la playa le llegan los pétalos? O sea, yo la verdad no me llego a imaginar que eso sea algo habitual en la profesión de ustedes. Además, realmente este artículo lo que había generado era un proceso que realmente era asombroso, una serie de obstáculos que venció. Entonces, de verdad, la Alejandra había hecho algo que era insólito. Ahora, ¿tú crees que la Alejandra se entretuvo 3 minutos en decir, oh, qué bacán lo que yo hice? No, no. La Alejandra lo que hizo fue inmediatamente mirarme y decirme, ¿y tú conoces a este señor? No sé si te acuerdas, Alejandra, pero yo me acuerdo exactamente lo que dijiste. ¿Tú conoces a este señor? Te dije, no, yo no lo conozco a este señor. Tú me dijiste, bueno, ¿sabes si está vivo o muerto? No, no tengo idea. De acuerdo. Si el señor está vivo, lo vamos a ir a cubrir de besos. Si el señor está muerto, le vamos a ir a rendir honores al cementerio. Eso me dijiste. Sí. Qué bueno. Y así fue como lo empezamos a buscar. Sí. Sí, bueno, y lo encontramos vivo y lo cubrimos de besos, ¿no? Claro, y ahí yo escribí un segundo artículo que se llamó Un héroe improbable. Sí. Y ahí aparece Pachi claro. a través de ese segundo artículo. Yo no sé si ella había hablado antes con la idea, pero yo la conocí a propósito de ese segundo artículo y que ella ahí tuvo la idea de hacer el documental. Sí, ya vamos a entrar, vamos a conversar mucho con Pachi también, pero quería acotar algo que es tu participación en este documental, porque también estás allí y tienes una labor muy importante desde el punto de vista de la dramaturgia o del relato, digamos, que es como contar lo que le sucedió a Aidé, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de Aidé en este día, incluso en este momento, ¿no? Y recordar que Aidé fue detenida, estuvo en el cuartel Silva Palma, en Valparaíso, en el cuartel de la Armada, y que fue torturada, y que a raíz de esas torturas perdió un hijo que llevaba en gestación. Y por eso esta película se llama así, Aidé y el pez volador. Ya vamos a hablar más de eso, pero quería recordarte cómo haces esa parte del relato, porque en el fondo te ponen a ti a contar qué es lo que le sucedió, incluso con harto detalle, y te emociona en ese momento, te emociona. Bueno, es algo que el periodismo no pasa, digamos, nunca puedo pasar por ahí sin emocionarme. Es que yo encuentro que, como decía también en ese segundo artículo, es que habría que tener la sangre de hielo, tener la sangre seca para no conmoverte con esa historia de un horror tan terrible que yo creo que no hay películas de horror tampoco que pasen por ahí, porque yo creo que es insoportable, es un dolor insoportable imaginar, porque no es solo que perdió a la guagua por las torturas. La tortura consistió en hacerle un aborto carne viva para asesinar a su guagua. Entonces, es muy macabro, muy terrible, pero al mismo tiempo tenía la responsabilidad periodística en su momento de contarlo, porque esto a mí me parecía que se tenía que saber, que digamos, el horror de la tortura se grafica en esto, digamos, y ahí se desarman todos los discursos que uno puede haber escuchado alguna vez que justifican la tortura como una herramienta de investigación, porque de otra manera o los delincuentes o los terroristas no confiesan, en fin, y uno puede ver que la tortura, digamos, no es está suficientemente probado que no es ninguna herramienta de investigación eficaz, es una herramienta de castigo. Y es una herramienta de castigo en particular, fue una herramienta de castigo, doblemente castigo a las mujeres por haber traicionado a la patria y a la imagen de la Virgen, de la Santísima Virgen, y no estar en una casa sumisa, callada y cocinando. Entonces yo creo que esa magnitud del horror
lo pude escribir porque era mi responsabilidad, pero nunca he podido dejar de conmoverme con eso. Sí, si se me hacía leerlo ahora me voy a poner a llorar de nuevo porque no puedo, es que no puedo. Justamente además en ese periodo yo había perdido una guagua. Justo yo había perdido una guagua, entonces era... Sí. Perdón. Bien, mira, es algo que, quizás no es casual que las participantes de esta sesión sean mujeres, porque evidentemente pueden comprender muchísimo más que yo, que soy hombre, este dolor, obviamente, lo entendemos así. No significa que no podamos empatizar o querer empatizar, ¿no? Pero es así. En ese sentido, el documental de esta película es una película, yo diría, por un lado, muy dura, muy, muy fuerte, por decirlo, no dura, fuerte es la palabra, porque uno logra percibir tu angustia, ¿no? Y sin embargo se te ve muy entera siempre, que es una cosa que yo sé que a ti te importa, por eso te lo cuento, porque eso creo que es importante decírtelo también, te ves siempre muy entera, y eso también uno lo ve como un mensaje de esperanza, ¿no? Como un mensaje de se puede, porque hemos vivido de alguna manera todos aquí en Chile, gran mayoría de los chilenos vivimos como un exilio en nuestro propio país. Hay parte de nuestra identidad que nunca aparecen, nunca están, como si no existieran. Y una de ellas es esta identidad, que es la identidad de los abusos de los derechos humanos por largo tiempo, que hoy día además se vuelven a repetir y nos da la sensación de que toda nuestra pelea por la no repetición, por las garantías de no repetición, no se logran concretar. Y tú has sido una activista de los derechos humanos, has estado en la pelea tanto que nunca te has dejado vencer, a eso voy, y eso yo creo que es parte del trabajo que hace este documental, mostrar esta fortaleza tuya también, que es la de muchas mujeres también, ¿no? No es solamente tuya. Exactamente, ese es el tema. El tema es que aquí hay un pececito volador porque los peces voladores no andan solos y porque le guste o no le guste a quien tenga que escuchar, pero a mí siempre me dolió profundamente que ni las comisiones calificadoras, ni incluso los interesados, los familiares de las personas que habían sido agredidas y habían sido abortadas particularmente, nunca hubiera sido una demanda en un país que vive diciendo que los niños son primero, vive diciendo que los niños son el futuro, que los niños son... Pero en estricto rigor, teniendo el ejemplo magnífico al otro lado de la cordillera de la búsqueda incesante de los niños, nosotros acá, yo tengo certeza que al mío lo mataron y que lo tuve que convertir en un pez volador para poder seguir amándolo, recordándolo y honrándolo. Pero acá tenemos compañeras detenidas desaparecidas, que es por donde me llegó a mí la Alejandra, ¿no? Porque ella andaba detrás de eso. Tenemos compañeras detenidas desaparecidas que estaban de embarazo de término. ¿Dónde quedaron esos niños? ¿Quién te dice? Yo siempre digo, Isabel Rega Jurra fue detenida en 76 en Villa Grimaldi. Fue a parar a la Colonia Dignidad. ¿Quién te dice a ti que cuando alguien pasa a tomarse un café a la Villa Baviera, el que le sirve el café no es el hijo de la Lisa de Recajurra? ¿Por qué? Perdona que sea así violenta en decirlo, pero me incomoda y me violenta a mí el ver que no hablamos de estas cosas. ¿Ah? Yo sé que las agresiones sexuales fueron una parte, porque la tortura es eso, es quitarte, es robarte la dignidad, es robarte tu integridad, es querer convertirte en menos cero, eso es. ¿Ah? Pero en el caso de las mujeres, además está el factor de que no estás dañando a la mujer, estás dañando al que es dueño de la mujer. Sí, así es. Y en mi caso, o en el caso de las que hemos sido abortadas, estás eliminando al futuro terrorista. O sea, además es un acto eugenésico en el cual tú decides quiénes son los buenos chilenos y quiénes son los malos chilenos. ¿Cómo no me voy a mantener entera? Si lo que hay que hacer es permanecer entera para poder enfrentar un dolor y una violencia de este calado, digamos, ¿no? A Dios gracias, ha pasado todo esto, ¿no? Sí. Y antes de, bueno, queremos aprovechar los últimos minutitos, segundos con Alejandra, solo decir tal vez que sentimos que o lo menos lo que me pasó a mí hoy día al verlo, porque recién lo vi hoy día en la mañana, que esto era un acto de reparación,
¿ah? Hay un acto de reparación acá. Primero de autorreparación que te das a ti misma en esta película, pero también un acto de reparación para todas las chilenas que pasaron por esta situación, no solo chilenas. ¿Qué opinas? ¿Qué te pasa con eso, Alejandra, con este tema? Porque está aún invisibilizado y hoy día queremos celebrar que con esta película al menos se puede conocer, se puede poner a la luz. Yo creo que aparte de todo lo que tú has dicho, que estoy plenamente de acuerdo, la película también es una oportunidad para ver que todos tenemos un poquito de poder, que todos podemos hacer algo. Es lo que hizo don Vicente, que no pensó, no hizo el cálculo, mira, es que el caso no va a ser aprobado, que muchas veces lamentablemente las personas que están en la defensa de los derechos humanos a veces se les endurece el cuero, les sale una costra y ya, digamos, como son pocas las energías, dicen gastemos esa energía en los casos que tienen más posibilidades de salir adelante, y los casos de tortura, digamos, no van a salir adelante. Cuando tú has escuchado tantos relatos de horror y de terror y de violación a los derechos humanos tan tremendos, tal vez pierdes de vista lo que significa una guagua. Entonces yo creo que necesitamos la sensibilidad de todos para salir de ahí. Tenemos que seguir conmoviéndonos por cada dolor, por cada vida que se perdió, por cada sufrimiento, porque todos son importantes. No hay sufrimientos de primera clase y de segunda clase. Pero digamos, cuidarnos entre todos, luchar por los demás, también es parte de lo que se puede leer en este documental. Y me despido, les doy muchas gracias. Disculpas, pero tenía este otro compromiso y se me había olvidado poner la agenda, en fin. No te preocupes, muchas gracias, Alejandra. Aide también se quiere despedir de ti. Te agradecemos muchísimo estos momentos de la profundidad de la conversación y de la emoción también. Muy agradecidos. Gracias, querida. Un abrazo. Abrazos. Te quiero, tú sabes que te quiero. Yo te Chao. Bueno, chao. Nosotros queremos a ver si podemos mostrar el tráiler de la película, a ver si nos dan la técnica para hacerlo. Mientras ocurre eso, decir que estamos en vivo, estamos en vivo, son las 19:31 minutos. La Alejandra se fue, pero así, en el minuto exacto. En el minuto exacto. Ahí está el tráiler. Falta el sonido, yo creo, no está sin sonido. Así que pueden enviarnos los comentarios. En este momento después de ver el tráiler, si es que podemos verlo, vamos a leer algunos comentarios y a ver si hay preguntas también. Y después vamos a dar pase a la segunda parte de este programa especial que estamos haciendo a propósito de la película. Yo nací, me eduqué porteña. Y aunque mi familia era de izquierda, el orgullo que sentíamos de tener a la Armada de Chile era enorme. Elsa Marina es la misma que un día decidió entrar en mi casa, tomar detenida a mi madre, tomar a mi hija y secuestrarlas para lograr mi entrega. Mientras yo estaba oculta, de pronto este señor ya lo había puesto a disposición de una corte. Ni siquiera yo te diría que en la Alemania nazi no creo que se haya hecho una cosa como esta, como la que se hizo con la idea. Se anula el fallo recurrido y se dicta la correspondiente sentencia de reemplazo. Yo no puedo sino quedar partida en dos por el recuerdo de mi madre, secuestrada en este lugar, con mi hija de 1 año y medio, Eva, metida en este maldito lugar, y con mi hijo Sebastián, que llevaba en el vientre, que se queda aquí para siempre.
Perfecto, bueno, imposible no emocionarse de nuevo al ver trozos de esta película. Y, y nada, vamos a llamar pronto a Pachi Bustos, la directora, y a Paz Becerra, que también están esperando encontrarse con nosotros. Pero antes quiero ver si hay algunos comentarios que podamos compartir con la gente, decirles que estamos acá en vivo y que recibimos sus comentarios, los podemos poner también en nuestra pantalla. Dice Néstor Nino, estoy contigo, Aide, un abrazo a pesar de haber conocido tu historia, siempre me emociona. Un abrazo de un escudero. ¿Sabes por qué dice escudero él? Sí. Porque él es de los pocos compañeros que estuvo cada semana, junto con Mauricio Vergara, otro compañero, que me acompañaban a la corte, a perder el tiempo, pero me acompañaban. Eso es tan importante. Cada persona que se querella necesita que lo acompañen, necesita sentir que alguien está a su lado. Esos dos viejos chicos terminaron llamándose escuderos. Por eso es que es bien importante lo que decía Alejandra, todos podemos hacer algo, aunque sea una pequeña parte. Cada incluso semana ellos estaban en la corte. Claro. Mira, Nelly Andrade dice, grande idea, Roger, eres una guerrera invencible, dice, sí, yo creo que... Lo dice una tremenda guerrera, una tremenda compañera. Gerta Mladenich también estaba ahí diciendo cosas respecto de ti también. Bueno, y así, pueden mandar preguntas también si quieren, estamos aquí atendiendo a sus comentarios. Bueno, yo creo que es momento de que Pachi nos acompañe. He estado ahí expectante, mirando, con ganas de meter cuchara, yo creo. Y lo primero, decir, hola Pachi, ¿cómo estáis? Ella hola. Es cineasta, gran directora y directora de esta película. Y yo digo película porque no quiero decir que es un documental, porque la gente no lo entiende muy bien eso. Es una película que uno puede seguir con un personaje, con un argumento, y es bien impresionante cómo la película te está llevando siempre de la mano y acompañándote en tus emociones. Quiero felicitarte, Bachi, de verdad, de cineasta a cineasta, el trabajo que has logrado hacer. Yo creo que obviamente con la colaboración de mucha gente, pero mis felicitaciones, un súper buen trabajo, muy bien logrado y hace justicia además a esta historia tremenda de ID. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, viniendo de ti, a quien también admiro, le decía a la ID esta tarde, que emoción estar aquí con el Cristian, súper orgullosa de todas las reacciones y lo que va provocando la película, porque, bueno, hemos esperado tanto para este momento del estreno que ver los primeros comentarios de la gente que ya la va viendo, es realmente muy, muy emocionante. Así que gracias por esta invitación. Y para que no quede ahí esperando, vamos a invitar a Paz Becerra, que es abogada y que es parte de una historia presente que ya vamos a abordar. Hola, Paz, ¿cómo está ahí? Hola a todos, ¿cómo están? Hola, una joven abogada, también activista de derechos humanos, nos ha acompañado en muchas actividades, acciones, muy importantes su trabajo. Yo quería plantearte comentar un poquito más de la película, porque es lo que queremos también a través de este programa, incentivar a la gente que vea la película, que es muy importante en este momento, además que lo hagan, ¿no? Porque está en estas plataformas, lo podemos reiterar, está en miradoc.cl, ahí uno entra y elige la plataforma a la cual puede acceder para comprar una entrada. La entrada es realmente súper barata, a 2 lucas, y la puede ver toda la familia, porque la ves en un computador o en tu televisor. Y Pachi, yo creo que tomaste decisiones súper importantes, a veces yo creo súper arriesgadas en la película, y te resultaron. O sea, eso es dominar el lenguaje, creo yo, pero hay momentos en que esta manera también de contar la película a través de muchas fotografías, que por un lado parece como que uno se distanciara de los personajes, pero al revés, como que te meten más adentro, porque escuchas su voz y a través de fotografía. Entonces son recursos muy, muy bien logrados. Pero tú pusiste en una escena
un momento muy duro para la idea, que es el momento en que ella enfrenta su enfermedad. Una enfermedad jodísima, que es como incluso una coronación de todo esto que le ha ido pasando, ¿no? Entonces lo vemos ahí y uno lo lee como que, es difícil decirlo, pero es como que Aide vuelve a ser torturada, esta vez para salvarle la vida. Entonces es una decisión arriesgada, pero que tiene un efecto muy importante en quien está viendo la película, y yo supongo que para Aide fue jodido ver esto, ¿no? O sea, pero ahí estuvo. ¿Cómo llegaron a una decisión? ¿Fue una decisión de consenso o fue simplemente una decisión tuya como directora autónoma? Bueno, varias cosas. Primero, o sea, reconocer lo que tú dices, que este es un trabajo de un tremendo equipo. O sea, yo soy la cabeza y un rol más que la dirección, pero nada de esto hubiera sido posible sin la compañía desde el primer momento de la Paola Castillo, que es la productora, Pablo Valdés y Michelle Bosí en la fotografía de movimiento y fija, la Titi Viera Gallo en el montaje y la Romina Núñez, por nombrar al equipo más cercano, porque hay un montón de personas más que digamos que somos el equipo completo de esta película. Desde un comienzo, cuando ya empezamos, digamos, a hacerla, cuando tomamos la decisión, todo partió por seguir este último tramo del proceso judicial. Era el juez Solís, como ya han contado las chiquillas, había cerrado, digamos, la causa, y en el fondo estábamos a la espera de la sentencia y nos pareció un buen momento de hacer, digamos, el puente y seguir ese trayecto final en la expectativa de qué es lo que iba a pasar. Por supuesto que la enfermedad de Aide no estaba entre los planes, tampoco este rito simbólico de la despedida de Sebastián, todas esas cosas fueron apareciendo, y es lo bonito que tiene el documental de todas estas cosas que no podemos planificar, que aparecen y que las vamos ahí, digamos, reaccionando frente a eso. El acompañarla en su enfermedad fue otra de las cosas que bueno, Aide, la verdad es que fue súper generosa, y yo creo que ya estaba entregada, estábamos ahí pegoteados a ella todo el tiempo, muy cerca. Por suerte éramos un equipo chiquitito, amoroso, que la quisimos y nos quisimos, y sobre todo siempre tratamos de cuidarla mucho. Y bueno, cuando aparece lo de la enfermedad, era parte de lo que estaba sucediendo en ese momento y no podíamos realmente eludirlo, porque además tenía toda relación finalmente con su historia, ¿no? O sea, sentimos que no era un accidente, que en el fondo apareciera ese cáncer en ese momento, tenía que ver un poco con todo lo que ella estaba viviendo, con todo su proceso, desde luego con el cierre de la causa, con todo el estrés que provocaba eso, y bueno, y la memoria del dolor que queda ahí, que queda reflejada en la película. Entonces, bueno, ese momento ya del examen nos vimos ahí, nos vimos en esa situación. La verdad es que ya estábamos ahí, teníamos un poco, sabíamos lo que podía suceder, porque Aide estaba muy inquieta con todos estos procedimientos, con la enfermedad, y ya en esa situación no nos quedó más que acompañarla, estar ahí, tomar su mano, yo al lado, ahí como que apretujarla mucho, digamos, para que ojalá no se sintiera sola, sentir que estaba ahí a su lado. Pero otra cosa fue, por supuesto, dejarla en el montaje, porque era bien fuerte y muy doloroso. Es una escena bastante más larga y bastante más cruda si uno quisiera ponerla entera, pero sentimos que era muy importante dejarla porque era realmente la manera de representar esta memoria del dolor que queda en el cuerpo, que queda y que acompaña hasta el presente. Y por eso fue que la dejamos. Sí, yo creo que es un acierto, independiente de lo difícil que es para el espectador enfrentarse a eso, pero yo creo que es parte también de la experiencia que ustedes tratan de transmitir y de hacerle llegar a la gente, ¿no? Al público. Pero a ti, Aide, ¿qué te pasó cuando viste el documental? Porque la película, ¿qué fue lo que te gatilló? Imagino que ¿viste la última versión o viste versiones anteriores? No, es bueno saber que en realidad lo que la película muestra es la versión más controlada de las reacciones que yo tengo ante los delantales blancos, las agujas, los cuchillos y los olores a hospital. Esto tiene directamente que ver por la forma en la cual fuimos torturados, con médicos al lado diciendo haga esto, deje de hacer esto otro, tomándote el pulso. Entonces, yo hasta hoy siento al personal de salud lamentablemente como una amenaza.
Y lo que me pasa es, por eso ni siquiera me vacuno, no permito que nadie me vacune, porque me defiendo como si me fueran a matar. Y yo creo que la única razón por la que no fui más me defendí con mayor fuerza, sino que solo grité y me desesperé ahí, tranquila, o sea, quieta, que no tranquila, es porque tenía conciencia que en algún lugar, que yo ya hacía mucho rato perdido de vista, estaba la cámara de Pablo, y que con toda seguridad no estaba bien que yo tirara lejos a esta mujer y saliera arrancando de ahí. Que es lo que suele suceder, ¿no? Yo suelo defenderme y mucho, sí. Para operarme han tenido que siempre ponerme tonta, absolutamente tonta, porque de lo contrario me defiendo. E incluso alguna vez a alguien le dije, a una señora que me iba a hacer en el consultorio, le dije, ¿y qué? Ahora no estoy amarrada. ¿Ah? No me toques porque ahora no estoy amarrada. ¿Te fijas? Es como, me voy a defender. Cuidado que te voy a pegar. La pobre mujer no debe haber entendido nada. Bueno, pues eso pasa porque uno camina por las calles todos los días, se sube a los ascensores, anda en las micro, en el metro. Bueno, y ahora estamos en pandemia, estamos encerrados, pero alrededor nuestro hay gente que ha vivido y ha sobrevivido a la tortura. De la misma manera que los torturadores andan sueltos. Así es. Y esta es una historia que es una memoria y que tenemos que apropiarnos de ella, porque no es una historia solo tuya, no solo de las mujeres, que hoy día tratamos de visibilizar esta historia, sino que de mucha gente, y no solo de Chile, de Latinoamérica entera, y estas son las venas abiertas de Latinoamérica, y por lo tanto estamos en un trabajo que es mucho más complejo, ¿no? Más grande que todos nosotros mismos, pero lo estamos celebrando. Yo creo que la película es una gran celebración también, es una celebración de la vida, y eso, y bueno, no voy a contar el final, no voy a spoilear, pero la película te deja súper arriba, o sea, en ese sentido es una mirada amorosa, cariñosa, fraterna, de una historia dura, por supuesto, pero llena de vida, y eso, bueno, uno lo agradece siempre en cualquier cosa, en un libro, pero en una película se siente más fuerte. Quiero tratar de ver si tenemos más comentarios que podamos compartir con ustedes. Hay mucha gente que nos está siguiendo, son las 19:46 y desde Radio Origen de Isla de Maipo llegan saludos, compañeros y compañeras, ya nuestro cariño y reconocimiento. Vale Saavedra, Aide, un amor, admirable mujer, compañera de lucha de todas. La Carola Pastén, gracias mujeres bellas por su trabajo. La Ista Gerta Mladic, un hermoso acto de reparación y de solidaridad, tremendas. En fin, yo creo que hay mucha gente que nos ha mandado sus comentarios y todos tienen esa misma impronta, ¿no? Agradecer la valentía por una parte, el valor, el rigor, porque hay un rigor aquí en la construcción de este relato que es muy, muy potente. Y quería darle la palabra a Paz, que está ahí, calladita, pero observando y muy atenta. ¿Cómo llegas tú, Paz, a esta historia? ¿Cuál es tu participación hoy día? Porque tú estás en una labor muy importante con Aide. Sí, bueno, estamos trabajando con Aide en una nueva causa, en conjunto con el abogado Francisco Bustos y también recogiendo el trabajo que hizo Alberto Espinosa, que es justamente la parte de la historia que agarra el documental, que es el juzgamiento por apremio ilegítimo respecto de Aide Oberreuter, pero además Aide obviamente no se quedó tranquila y quiere hacer justicia por completo, y lo que estamos tratando de hacer es de que se juzgue de manera autónoma el delito de aborto forzado, que es la violencia política sexual en contra de las mujeres, y que también se aplicó respecto de hombres, respecto de todas las personas que estaban en prisión política, tanto en Chile como en otros países, y justamente lo que nosotros estamos tratando de perseguir es de que, además de la condena que se consiguió por el delito de, llamémoslo tortura,
también se juzgue el aborto forzado, ¿ya? Hay algunos ejemplos en otros países, rescataría el ejemplo de Argentina, donde el 2008 se da la primera condena, y luego se da otro caso en el 2016, y nosotros pretendemos lograr un hito judicial con el caso de Aidé, ojalá consiguiendo una condena de manera autónoma para efectos de no solamente hacer justicia en el sentido como legal de la pena, sino que también de visibilizar la existencia de este tipo de crímenes en dictadura, ¿ya? En general son crímenes invisibilizados, tanto respecto de hombres como de mujeres, o bien diversidades, pero que en los relatos, cuando tú trabajas con la prisión política y tortura, repiten mucho. Lo mismo que le pasa a Aidé en el sentido de ciertas situaciones que se vuelven traumáticas, como ir al doctor o que intervengan nuevamente tu cuerpo. Eso, por lo menos los que recogemos testimonios, o bien me imagino que la gente que trabajó en el Ballet, al ver un documental como este, debe decir, muchas veces tomé testimonio y la gente decía eso. ¿Ya? Muchas de las cosas que pasan a Aidé le pasan a miles de sobrevivientes de prisión política de tortura en Chile. Así es, y mira, curiosamente nosotros tenemos un caso, porque nosotros seguimos muy de cerca el caso judicial del Estadio Chile, que corresponde al proceso judicial de Víctor Jara, Litre Quiroga y otros, ¿no? Y fíjate que en todo el proceso, en el fallo incluso, no cuenta en ningún momento este tipo de torturas sobre mujeres. Fue después, en otro momento, hace nada, 2 o 3 años, que una mujer se atreve a poner la primera querella por tortura sexual en el Estadio Chile. Entonces es complejo esto, porque como hemos hablado harto ya de eso, pero nunca es suficiente, parece, de cómo dar más visibilidad a los casos de mujeres que no fueron detenidas porque, como decía Aidé en algún momento hoy día, me comentaba por teléfono, porque le llevaban la ropita al marido que estaba preso en 3, 4 álamos, sino que porque ellas mismas habían tenido un rol súper importante. Estamos hablando de todo esto porque Aidé es detenida y torturada en Silva Palma porque ella hizo un trabajo, ¿ya?, de defensa, de apoyo a los que estaban siendo perseguidos en ese momento. Y quisiera, Aidé, que nos pudieras contar un poquito de eso, que lo enlaza con lo que están haciendo ahora con Paz en esta nueva querella. Sí, bueno, yo creo que sí, mira, hay personas que se han permitido decir, no directamente a mí muchas veces, pero sí decir que ¿qué tenía que hacer una mujer metida en estas cosas? Por eso le pasó lo que le pasó. ¿Ah? Bueno, pues da la casualidad de que uno es ciudadano y es parte opinante y tiene derecho a resentir o a resistir la imposición de una dictadura. Eso es lo que nosotros hicimos. Ahora, a mí ya me habían puesto un cartel de que me buscaban viva o muerta. ¿Sabes por qué? Porque era dirigente de la FECH, dirigente de la Escuela de Historia, representante en la FECH. Claro. Llegó el golpe y estábamos ahí en esa condición y entonces ahí ya era expulsada de la universidad y una persona buscada como en el lejano oeste, así como vivo o muerto. ¿Ah? Bueno, nos resistimos y eso es legítimo, es el legítimo derecho a defender lo que te pertenece como ciudadano. Y bueno, pues eso es lo que nos castigaron. Y en el caso de las mujeres, porque obviamente en ese grupo de detenidos y en todos los grupos de detenidos no solo era yo la mujer que estaba detenida, bueno, pues a las otras compañeras, mi compañera María Angélica Barrientos también le llevaron a su mamá, también le llevaron a su niño, también la hicieron objeto de abuso. Paz también representa a María Angélica Barrientos. ¿Ah? Estaba mi madre tenía 50 años, mi madre se fue a la tumba sin decir una palabra sobre lo que le había sucedido. Estaba mi hija Eva, de 1 año y medio, en el cuartel Silva Palma. Estaba cantidad de otras mujeres. Entonces, esta tendencia a creer que el tema, incluso en la izquierda, a creer que
la política es tema de hombres y que las mujeres estábamos ahí, como muchas veces yo, en forma un poquito burlesca también digo, que se creen que siempre estuvimos ahí como con la ropita y la comida esperando fuera de la cárcel. No, ¿ya? Nosotros también hemos jugado un rol, un legítimo rol de participación y, bueno, fuimos ferozmente represaliadas y muchas veces no represaliadas por ser nosotras mismas, sino que además para colmo de humillación, represaliadas para dañar al que era nuestro amo. Fíjate que ahí al final del tráiler dice la mujer que llevó a tribunales a la Armada, creo, una cosa así. Pero ahora estás en un salto mayor con Paz, que quieres Sí. como en el fondo hacer justicia no solo por ti, y esa cuestión es súper relevante. ¿Qué pasos siguen, Paz, en este camino pedregoso, pero que cuenta con mujeres tan perseverantes como Aide y como tú en esta pelea? ¿Qué es lo que va a acontecer con esto? ¿Qué se espera que ocurra? Bueno, son 10 querellantes en la causa, todos estuvieron en el cuartel Silva Palma, que está en Valparaíso, que es donde transcurre el documental, parte central del documental de Pachi Bustos. Y en este caso nosotros primero logramos unir las causas, tanto del aborto forzado como de las otras personas que estuvieron prisioneras políticas en este lugar, porque obviamente ocurrió en el mismo lugar, en tiempos, en la misma época, y necesitamos que se genere una colaboración entre todos estos testimonios para efectos de lograr condena y lograr la verdad respecto de esos casos, ya sea independiente de que sean los 3 condenados que ya existen en la causa de Aide, o bien si logramos dar con más participantes. Ahí en esa causa la está llevando el ministro Arancibia, ¿ya? También es importante que hace un par de años se empieza a hacer un uso de las carpetas Valech, tal como mencionaba Alejandra Matus, por el tema del secreto. Cuando se crean las comisiones de verdad, se genera un reconocimiento, pero los archivos son secretos, ¿ya? Entonces, obviamente, trabajar hoy día con esas carpetas que tienen información que la gente entregó el 2004 y luego en la segunda comisión el 2010, es distinto, te genera nuevas opciones de diligencia, de poder volver a los hechos, y en ese sentido también generamos un punto de encuentro con Aide, porque Aide y los presos políticos y las diferentes organizaciones también desde que se dieron cuenta de que los archivos eran secretos y no iban a poder acceder a ellos, se generó un trabajo de muchas organizaciones contra el secreto, ¿ya? Diferentes iniciativas, desde las más artísticas hasta las más legales, políticas, y ahí justamente el 2016 logramos destrabar el tema del secreto, justamente con el caso también de otra mujer, que es Fabiola Valenzuela, que ella nace producto de las violaciones a su madre. Entonces, o sea, nuevamente te encuentras con un caso donde es violencia política, sexual en contra de mujeres, y que son mujeres luchadoras que están marcando hitos que generan cambios estructurales yo diría que no solamente el cambio en el hecho de hacer justicia, sino que además impulsan a que se puedan hacer cambios de paradigma cuando se juzga, ¿ya? Que desde dónde tú juzgas, cuáles son las diligencias que pides. Así que es un largo camino, son hartos años de trabajo, y ahí también hacer un reconocimiento a los ministros que trabajan en esto, a los diferentes abogados que han colaborado, y también a las personas que deciden hacer justicia, ¿ya? Estamos hablando de que son más de 60.000 víctimas, y no son 60.000 las causas que existen, ¿ya? Porque justamente el sistema no está hecho para que todos se querellen. No hay abogados desde el Estado que los represente. Aquí cada persona que decida hacer justicia tiene que armar una estructura para poder avanzar en eso. Claro, que es una manera, obviamente, de inhibir, como decía Aide, de inhibir que la gente luche, ¿no? por justicia en su caso. Claro. ¿Sabes? De la cantidad enorme de calificados que hay en Chile, menos del 2%, según el informe anual que hace la Universidad Diego Portal, el informe de Derechos Humanos, menos del 2% de los exprisioneros políticos ha tenido acceso a querellarse. Esa es la medida exacta de la impunidad que ha impuesto
no solo el que el que se nos pusieran 50 años de silencio a nuestros testimonios y con ello nos obligaran a dar de nuevo los testimonios, sino que además el hecho de que no se creara una comisión permanente que les prestara apoyo. Y ahí todo el mundo, entonces de ahí en adelante la verdad, la justicia, la reparación y la memoria son un tema privado. Cada cual tiene que agenciarse como pueda y según sus recursos. Y es curioso porque igual existen las políticas de Estado, o sea, el informe Walech, el RETI, que obligan al Estado a una serie de cosas, ¿no? Sin embargo, como que no se cumplen, como que los gobiernos hacen oídos sordos, nadie se hace cargo de nada, los sitios de memorias cada uno por su lado, lo que puedan hacer, sin embargo es una obligación del Estado hacerse cargo de toda esta memoria y hacerse cargo de manera concreta, directa, no poniendo los contenidos los ponemos nosotros, pongan las lucas, y lo hemos dicho muchas veces, en el caso de nosotros con el Estadio Víctor Jara es así, y en el fondo no vamos a cansarnos de luchar por eso. De alguna manera, tengo puesta la bolera aquí del fan del Festival Arte y Memoria Víctor Jara, por algo, es porque con estos tipos de acciones, con el festival, lo que queremos lograr es que el estadio se convierta en un sitio de memoria digno, de verdad, porque la gente va ahí a preguntar qué es lo que sucede, pero el Estado no permite, no dice aquí no ha pasado nada. Entonces la lucha es larga, es cruel y es mucha, como dice el tango, pero estamos ahí. Yo quería volver sobre la película, que es la que nos convoca hoy día, y preguntarle a Pachi, bueno, ¿qué quizás fue lo más duro de poder contar? Porque yo creo que en un trabajo largo, no sé cuánto tiempo se demoró toda la producción de la película, desde que comenzaste a trabajar en ella, pero varios años, van pasando muchas cosas, y muchas cosas también van quedando fuera de la narrativa. Pero ¿qué fue lo más difícil de contar, tal vez, para ti como realizadora? Sí, claro, fue un trabajo más o menos 5 años, fue bien largo, pero eso no es muy particular, digamos, en los documentales, que suelen ser carreras así como de largo aliento. Creo que lo más difícil fue justamente buscar la forma digamos, de representar el horror sin caer en el morbo, sin caer, digamos, en imágenes que pudieran ser como explícitas, porque queríamos hacerlo de otra manera, y ahí es donde entró la fotografía como un recurso que nos permitió justamente entrar en ese pasado, dar cuenta de esa historia de una manera diferente. Es como entrar desde el presente, deteniendo el tiempo, para mirar en el fondo ese pasado de otra manera, pero asumirlo como algo que sigue vivo, que sigue, digamos, afectando hoy día también a los protagonistas de esta historia. Aide es una mujer que podríamos hacer 10 películas de la Aide, porque, pucha, claro, tiene muchas facetas, cuál de todas más potente, más interesante. Creo que eso también fue una dificultad enorme, en el fondo ir como afinando el punto de vista, ir seleccionando, en el fondo haciendo foco en lo que queríamos contar, y finalmente nos fuimos quedando con, claro, tener el proceso judicial como una estructura, un dispositivo que nos mantiene en el presente, pero al mismo tiempo dar cuenta como de todo estos hilos mágicos, como nos define la idea, estos hilos dorados, que esta concadenación de acciones que también tuvieran su valor, porque es lo que hace como más especial esta historia. Y bueno, también fue súper, yo creo, difícil para nosotros y para Aide, que ella es una mujer tan poderosa, potente y luminosa, quizá verse representada en algunos momentos como de fragilidad, pero creo que eso también la hace todavía más humana, más querible, más potente, más inspiradora, puesto que en el fondo lleva 40 años luchando como por la verdad y la justicia, y nunca lo ha hecho desde la primera persona, y esta es como la primera vez que se muestra así, ¿no? Entonces, eso fue para nosotros. Fíjate pero que... pero hermoso. Sí, yo siento que es como la historia de Aide, es como la historia de Chile, un poquito, ¿no? Es como la historia de lo que nos ha pasado en los últimos 40, 50 años, y un poquito más incluso, ¿ah? ¿Cómo parte esa narrativa donde ella nos cuenta que ella admiraba a la Armada, y que fueron justamente esos mismos oficiales de la Armada los que le provocan todo este daño enorme. Ustedes, Paz, Aide, también pueden...
pueden intervenir aquí en esta conversación y preguntarle a la Pachi cosas. Yo lo único que quiero preguntarle específicamente a la Pachi antes de que ustedes intervengan más es cuándo, en qué minuto te llega esta historia a ti, porque uno no busca la historia, como que la historia llega de alguna manera y uno con las antenas paradas las agarra. ¿Cómo fue eso? ¿A raíz de qué? Yo la idea la conocí antes de empezar el documental, mucho antes. La conocí hace casi 15 años cuando trabajaba en la investigación justamente de historias de sobrevivientes de prisión política y tortura en el mismo contexto de la publicación del informe Walech. Ahí yo tuve la ocasión, digamos, de investigar, de buscar distintas historias y una de ellas fue la de Aidé. Y de hecho hicimos un piloto con esa historia, un posible programa que al final nunca salió, pero desde ahí quedamos unidas, cada tanto nos juntábamos, nos actualizábamos, y en una de esas actualizadas el año 2014, justamente a propósito de que la idea habían ido con la Alejandra a conocer a Vicente, y que la Alejandra había publicado este reportaje, Un héroe improbable, la escritura de ese reportaje, cómo la Alejandra relata, digamos, todas estas piezas que se van uniendo, era como tan extraordinario como historia que ahí en el fondo digo, bueno, este es el momento de empezar a hacer ese documental que nos permite en el fondo seguir este tramo final del juicio y además de alguna manera recoger todos estos hilos mágicos que se habían cruzado en esta historia extraordinaria. De hecho, el documental originalmente se llamaba Vidas Cruzadas, porque en el fondo era como muy increíble como en el fondo la Alejandra como detonante, luego Vicente, luego el juez Solís, antes el abogado, o sea, digo, el doctor Jorge Villegas, y al final yo me siento como una clave más de esta, como una especie de volador que nos va ahí como empujando en cosas. Yo soy un eslabón más de esta concadenación de acciones increíbles que van pasando en esta historia. Como si realmente existiera la magia, porque yo creo que hay, claro, que la luz de Sebastián, yo creo que es una luz que guió a todos en construir este relato, magníficamente construido, la verdad. Sí. No sé, ¿quieres decir algo ahí de...? Mira, ya pasamos la hora de programa, pero podemos seguir conversando, no es problema, nadie nos va a impedir seguir un rato más conversando, así que si quieres decir algo respecto... Es que mira, lo que dice yo tengo la impresión, Pachi, que es un poquito antes, porque tengo la idea de que nos juntamos como después de ese 11 de septiembre en que con la Alejandra conocimos a don Vicente y yo te conté este nuevo hecho, digamos, ¿no? Que la Alejandra había tenido esa idea que yo no había tenido antes, digamos, de ir a conocer a don Vicente y que ya habíamos estado en su casa y habíamos tomado té con él y qué sé yo. Recuerdo que tú me preguntaste ¿y tomaron fotos? Recuerdo eso, y tomaron fotos y yo te dije, no, porque yo nunca tomo fotos, a mí se me olvida tomar fotos, pero la Alejandra sí. La Alejandra le tomó fotos al candado, le tomó fotos a Vicente, la máquina de escribir, periodista. Claro, es que don Vicente, cuando empezaron a hablar de don Vicente, cuando veo esas fotos, era tan increíble. Este señor Vicente vive con Vicente manda WhatsApp todos los días, manda audio, está muy al tanto de todo, y es un señor que hasta el día de hoy, él sigue investigando, presentando querellas, y la Daidé finalmente era una más de todas las que presenta, o sea, como que él nunca... es como que también, como que lanzaba botellas al mar y bueno, y nunca se había enterado de la resolución de ninguna de ellas. Y esta fue la primera vez que, de hecho, la primera vez que ha sido acogida una de esas querellas. Él también por primera vez recogió como esos pétalos en la playa, ¿no? Pero mira, hay cosas súper lindas, increíbles, que tienen que ver con que, por ejemplo, la clínica alemana le negó a la policía, por mucho tiempo le negó la existencia de los protocolos de las operaciones. Porque otro de los problemas con la tortura es que las cicatrices desaparecen o se confunden con otras. Entonces, qué sé yo, en mi caso era bastante más difícil de negarla, pero yo insistía en que habían unas operaciones y que debía de alguna manera poder solventarse esa afirmación. Bueno, pues finalmente los policías que ya creían que el doctor del que yo hablaba, porque no sé por qué me había olvidado el apellido del doctor, pero el doctor del que yo hablaba era una entelequia,
Finalmente encontraron los policías al doctor y el doctor, sorprendentemente, un doctor al que yo nunca le dije exactamente qué es lo que estaba operando él. Él solito llegó a la conclusión que llegó, ¿ya? Ese doctor, cuando llegó a la policía, le dice, yo tengo guardada una foto. Y les entrega la foto. Eso es increíble, ¿eh? ¿Cómo te podías imaginar que eso pudo haber ocurrido? O sea, no, es increíble, maravilloso. Sí, ahí van cosas locas, ¿te fijas? Sí, en ese sentido el documental, o sea, yo destacaría mucho ese elemento, la fotografía, el valor que tiene el hecho de que el doctor describe ese momento que es muy reciente en este país, donde él dice nada, era como un silencio respecto de lo que uno podía entender como evidente, pero que no se podía decir, ¿cierto? O sea, yo me doy cuenta de que aquí quizá es un caso de tortura, pero no lo puedo decir, no le puedo preguntar, pero lo entiendo. Y él decide hacer un acto muy importante que es guardar esa fotografía y la importancia que tienen para la causa judicial y ahí, e incluso llevarlo más allá, la importancia del documental recogiendo la importancia de la fotografía, en el sentido de que el documental recoge esa importancia, recoge la historia de Aidé, la historia judicial y cómo este documental creo que tiene mucha relevancia justo en este momento post-estallido social, en que hay nuevos casos de violaciones de derechos humanos y de lo importante que sería que los jóvenes lo vieran, porque debo de reconocer que en el trabajo que me ha tocado hacer con casos del estallido social me ha pasado que los más jóvenes, digo de 40 años hacia abajo, me dicen como que no entienden los procesos en los cuales ahora van a estar, ¿ya? No entienden lo que tarda, no entienden la participación del Estado del otro lado, no entienden que ellos tienen que tener un abogado que los represente, que además también está la figura del INDH, hay toda una estructura y se empiezan a encontrar con esto y yo les coloco como ejemplo los casos de la dictadura, ¿ya? Les coloco como ejemplo el caso de Aidé. Y ahí me empiezo a dar cuenta de que hay una falta de conocimiento y de conciencia lamentablemente, de las personas más jóvenes, que creo que el documental ahí puede ayudar mucho. Así es. Y además porque releva el valor del registro. Así es. Eso es. Oye, quería ver si podíamos ver algunos mensajes que nos han llegado. Ya son las 20:11. Vamos a seguir un ratito más. Ahí está José Miguel. Más razones para seguir, dice. Más razones para seguir, por cierto. María la Bordadora. María la Bordadora es mi compañera María Angélica Barrientos, brillante en la misma causa, preciosa. Parte de la causa. Dice Pati, pudiste lograr la esencia de Aidé y su pececito volador. Vale Saavedra, qué importante que es al final hacer arte con conciencia, un aporte a visibilizar y hacer memoria. Tal cual. Buenísimo. Esteban Miranda Bravo, el Esteban, que conocemos. Sí, ha trabajado tanto con nosotros. Sí. Tremendo los cuatro en esta conversa. Un saludo especial a Aidé por su claridad y fortaleza. Oye, mira, yo quiero llevarlas a hacer un pequeño alto, después seguimos un ratito más y para terminar el programa después, pero quiero llevarlas a una cuestión que es distinta. Nosotros como fundación estamos haciendo una campaña que se llama 1000 lecturas y un canto sin fin. Lo estamos haciendo porque queremos lanzar una nueva edición del libro de Joan Jara, que se llama Víctor, un canto inconcluso, que seguramente ustedes han leído. Pero queremos que mucha más gente lo lea. Entonces le estamos pidiendo a la gente que lea, se grabe en sus celulares unos trozos de este texto tan maravilloso y tan bien escrito, y que nos lo mande después para que nosotros lo compartamos en nuestras redes sociales. Nos han llegado infinidad de videolecturas, unas 250 o más siguen llegando, y queremos seguir en este proceso, queremos llegar hasta septiembre, que el día que vamos a lanzar la nueva edición, y le estamos pidiendo a la gente que se meta ahí a fundacionvictorjara.org, pinche en una pantalla donde está precisamente esta campaña de lecturas y un canto sin fin, vaya, elija un texto y lo grabe, y nos han llegado, como digo, de todos lados. Además,
mucha gente de fuera de Chile que nos llega, nos llegan videos de esto. Y quería comprometerle a ustedes que también hicieran lo mismo ahora en cámara, en vivo, y que quedan registradas. Así que, ¿quién abre el fuego? ¿Quién se atreve a tirar el primer texto escogido? La paz. La paz. Denomino paz. Vamos a aprovechar. Igual lo vamos a tener que hacer todo. Dale, no. Es un honor, además, un honor. Aquí tengo uno. Dale. Vaya nomás. Ya. Comienzo. Aquel año en Chile era imposible mantenerse ajeno a la política. En aquel tenso ambiente político, asignaron a Víctor la tarea de dirigir una obra que tocaba de cerca el temor de la clase media a la revolución. Los Invasores, escrita por Egon Wolff, un ingeniero descendiente de alemanes, fue escogida atendiendo a la política del Ituch, de montar obras de autores chilenos. Era inevitable un conflicto de clases. Víctor estaba resuelto a dirigir la obra, de modo que la simpatía del público se volcara del lado de los pordioseros, mientras Egon quería que el énfasis se pusiera en los temores y la inseguridad de los habitantes de la mansión, gente de la clase media, con quienes se sentía identificado. Entre ambos se produjo un cortocircuito. A Víctor le preocupaba que la obra contribuyera a la campaña de terror entre el público elegante que frecuentaba el teatro Antonio Varas. En privado, Egon acusó a Víctor de haber desvirtuado su obra. Sé que en las discusiones sobre aquel montaje Víctor comprendió algo muy claramente. Para él, los valores estéticos no podían separarse de las realidades de la situación política chilena. Era incapaz de hacer algo que traicionara su posición política o fuese lo contrario a ella. Tal vez tendría que haber rechazado la dirección de la obra. Fragmento del capítulo 4, en el teatro y en la canción del libro Víctor, un canto inconcluso de Joan Jara. Excelente, muy bien. Es un texto bien particular porque habla, bueno, de una época, además, las tensiones de una época y cómo una misma obra podía ser leída de dos maneras tan diferentes. Una desde la perspectiva del autor Egon Wolff, que era en el fondo desde la clase media alta, y otra de Víctor Jara, que venía obviamente de otro lado completamente distinto, del pueblo, del mundo campesino. Paz ya nos hizo el honor de leernos ese texto bello. ¿Quién sigue? A ver. Apache. ¿Voy yo, Aide? Todavía no encuentro el mío, que se me perdió. Bueno, vamos. Vale. Tal como me había advertido en sus cartas, Víctor había cambiado. A raíz del ensanchamiento de sus horizontes y de haber descubierto su capacidad de comunicación a través de la canción, tanto en su calidad de intérprete como de compositor, estaba más maduro y seguro de sí mismo. Aunque sus cartas apenas lo mencionó, durante la gira había cantado por primera vez como solista ante públicos integrados por millares de personas. También había compuesto una bellísima canción, la primera que se basaba en su experiencia personal de la vida. La había escrito para mí y estaba impaciente por compartirla conmigo. En cuanto llegamos a mi departamento, sacó la guitarra de su funda y se sentó a cantarme. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero, que la vida se me acaba, porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. De un fragmento del capítulo 3 de nuestro encuentro del libro Víctor, un canto inconcluso de Joan Jara, la canción Paloma, quiero contarte. Qué lindo texto, es una narración de un momento muy íntimo, ¿no? Pero además todos conocemos esa canción, bueno, muchos la conocen, y una bellísima canción de amor y de otras cosas. ¿Encontraste el texto ahí? Lo encontré. Genial, dale entonces. La tecnología me juega estas pasadas siempre. Dice así: las niñas dormitaban en sus asientos. Despierta y a solas sentí que Víctor estaba con nosotras, como si pudiera alargar la mano y tocarle. Sabía que debía adaptarme a la vida sin él, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que siempre formaría parte de mí, como si al morir hubiese llegado a habitar en mí con una intensidad de la cual yo era menos consciente mientras estuvo a mi lado. Eso me dio valor y me hizo comprender que nunca estaría sola.
haría todo lo que estuviera a mi alcance para que Víctor, a través de su música y sus grabaciones, continuara trabajando por la causa que había hecho propia. Sus asesinos habían juzgado erróneamente el poder de la canción. Fragmento del texto, un final y un comienzo del libro Víctor, un canto inconcluso. Bueno, enviarle un saludo justo con esto a la propia Joan, y decirle que la abrazamos desde aquí, y que leemos su libro maravilloso y que se va a seguir leyendo por mucho tiempo. Y esperamos que mucha más gente haga lo que ustedes acaban de hacer y nos envíen sus videos, no solo aquí en Chile, en todas partes del mundo, como está ocurriendo, porque queremos que sean mucho más de 1000 lecturas para este canto que tampoco tiene fin. Miren, yo no sé, yo ya estoy como despidiendo el programa, pero si ustedes quieren decir más cosas, preguntarse entre ustedes más cosas, yo aquí hay disposición, no hay problema. Pero desde ya agradecerles enormemente esta cálida conversación, esta emocionante también conversación profunda que hemos podido tener en este breve espacio, 1 hora y algo más, bueno, 1 hora y 20 ya casi, pero que siempre es fructífero, y esperar encontrarnos de nuevo, encontrarnos de nuevo. Sí. Alguien me dice por aquí, Cristian, que como que se le cortó la transmisión, algo, no sé, quizás hay bastante estabilidad en las redes en general, así que no sería... Sí. Ojalá, pero los otros que preguntan porque llegaron tarde, va a quedar disponible, ¿verdad? Sí. La conversación. Claro, eso te quería decir, que independientemente del internet que tenga cada cual y que de repente se le corte un poco, de hecho a ti te sentimos un poquito cortada a veces, pero va a quedar esto ahí para que lo puedan volver a ver o revisar lo que quieran, y también va a quedar en YouTube, en nuestro canal YouTube, así que va a haber oportunidad para volver a visitarlo o para verlo, esas partes que se perdieron, o si no pudieron estar con nosotros hasta ahora y mañana lo pueden ver, van a estar. Y de hecho circula harto, así que vamos a tener mucha circulación. Agradecer a Neymar, agradecer a la fundación, agradecer al equipo de la película, agradecer a mi magnífica abogada, con mi magnífico abogado que no está ahí presente, pero que nos acompaña, a esos 10 compañeros que logramos llegar el 2015 a la Corte y que les esperamos pronto concluir con un resultado, esperemos mejor, más auspicioso que yo lo grande, pero por dar la pelea no nos vamos a quedar, ¿verdad? Eso es lo importante, y la señal es que con una sonrisa oreja a oreja vamos a seguir perseverando en hacer lo que hay que hacer. La historia de Chile es esta y es la que nosotros vivimos, caminamos cotidianamente, es lo que nos toca. La Paz tiene lo suyo en su familia, la Pache en su familia, tú en la tuya, Cristian, yo en la mía. Esto es Chile, estos somos nosotros, somos preciosas personas, valiosísimas personas. La inmensa mayoría de las cosas que aquí han ocurrido precisamente por el esfuerzo, el empeño de las personas, de los individuos y de la gente organizada. No ha sido una política de Estado. Tú antes señalabas que andaba cada uno por su lado, incluso compitiendo uno con otro. Eso es, porque es la ausencia de una política de Estado. Nosotros salimos de la dictadura para entrar en la postdictadura en una lógica que no consideró efectivamente generar una política de Estado. Lo que hizo fueron actos parciales, estancos, reconocimientos por momentos. La prisión política y la tortura es reconocida en 2004, entre 2003 y 2004, más de una década después. Esa tardanza ya hizo mucho daño porque mucha gente murió. Y no dejar de despedirme sin dejarle un saludo fraterno, amoroso a los compañeros de la revuelta que están ahí obligados a permanecer por un tema que se llama prisión preventiva, que es la misma falsedad que nos aplicaron a nosotros en su momento para mantenernos como fuera de circulación, así no hacíamos no molestábamos al poder. Bueno, pues ahí están ellos, mandarle un cariño a esos compañeros
y un saludo fraterno a los compañeros mapuches que están luchando por su lugar en la historia y que la tarea y la historia nuestra, el pasado nuestro y el presente de todos nosotros es uno. No hay un pasado y un presente, que esa es otra falsedad que se ha instalado, que es que los temas del pasado, ¿ah? Cierra la vuelta a la página, olvídate. No, señor, no es así. Así vamos a seguir adelante y los pececitos voladores que se han ido apropiando de la historia y que han ido al final haciendo que nuestra historia de las vidas cruzadas se convierta en una historia de un pez volador, vamos a seguir adelante. Los peces voladores van a seguir adelante y vamos a ver cuántas cosas más podemos hacer con ellos y por ellos. Muchas gracias. No, gracias a ti, y decir obviamente que, claro, estamos hablando de algo que no es pasado, es pasado, por cierto, es memoria, pero también es presente y es futuro, fundamentalmente futuro, porque queremos dejarle a las generaciones que vienen un país mejor en ese sentido, un país más digno, un país donde estas cosas no vuelvan a ocurrir. Bueno, gracias Aide, gracias Pachi por estar hoy día con nosotros, que le vaya muy bien a la película. Reiteremos que podemos encontrarla ahí en miradoc.cl para que todos puedan verla, porque realmente es una experiencia que tenemos que darnos, porque es un regalo para el corazón, es un acto de justicia, un acto de reparación, son esos actos de justicia que el pueblo se da a sí mismo, y en ese sentido esta película es parte de esa memoria del pueblo que busca apropiarse de su propia historia, ¿no? Gracias también, Paz, mucha fuerza para lo que viene, para la pelea que están dando. Muchas gracias a ustedes. Yo me despido ahora nomás. Nos olvidamos de agradecer a la Alejandra Matus. Sí, no, yo ya le agradecí cuando se iba. Ella entró justo y se fue justo, pero le alcanzamos a decir muchas gracias y bueno, volver a decirle también, obviamente, gracias Alejandra por estar con nosotros. Sabemos la cantidad de cosas que está haciendo Alejandra en este momento, felicitarla por lo que hace también, agradecerle y nada, nos volveremos a encontrar, como dice por ahí una cosa, dice hasta encontrarnos nuevamente y nada. Muchas gracias. Yo me estoy despidiendo para decirle a la gente también que que el próximo programa que vamos a tener de encuentros cercanos, que será ya en nuestro cuarto capítulo, va a ser muy, muy importante, muy interesante, porque vamos a tener a una invitada increíble. Ella es Beatriz Pichimalén, que va a estar con nosotros junto a Manuel Guerrero, que muchos conocemos por su trabajo en el mundo de los derechos humanos. Él es sociólogo y vamos a encontrarnos con ambos para que podamos tener un espacio de conversación y canto y música, como tenemos en el programa Encuentros Cercanos todos los jueves por esta misma vía a las 21 horas. Me despido, muchas gracias y que estén muy bien. Un abrazo a todas y a todos desde acá.